Así es. Y Jaime, no es coincidencia que en redes sociales esté como uno de los de las tendencias más importantes el hashtag sigues tú AMLO. Qué cosas, ¿no? Porque cada vez veo a más personajes sin pudor, básicamente diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de terminar en la cárcel cuando no se le ha comprobado algo. O sea, es una locura, ¿no? Yo sé que no van a tener éxito. Hoy el presidente hablaba de el gran respaldo popular que tiene, como no lo tiene precisamente Pedro Castillo en Perú. Las circunstancias son diferentes, pero la sinvergüenzada, la perversidad de los de la derecha es la misma en todos lados. Sí, y yo creo que, vuelvo a decir, la oposición confunde la realidad con sus sueños, ¿no? Sueños de golpistas, le pondría yo, sueños de golpistas, pero yo creo que el presidente tranquilamente ya les va a poder entregar, aprovechando que ya vienen las posadas, bastantes costales con mandarinas a la oposición, ya saben para que la sigan pelando, para que se la sigan pelando la oposición. Pero es interesante todo esto, toda esta puesta en escena que ha ocurrido en Perú. Yo coincido mucho con el análisis que ha hecho Toño. Yo creo que al presidente Pedro Castillo prácticamente se le obligó a suicidarse políticamente, a ponerse en cámara lenta esta soga al cuello, y lo fueron acorralando, 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 desde los medios de comunicación, desde el sector, este sector empresarial que es racista, clasista, un ejército omiso y en muchos sentidos con un historial vergonzoso de golpes de Estado. Perú quizá es la nación que más golpes de Estado ha sufrido en la geografía de América del Sur. En los últimos años han tenido 6 presidentes. Hay una inestabilidad brutal. Y lo interesante para mí ha sido, porque nosotros estamos viendo este fenómeno desde México, ¿no? Pero hay que poner atención también a cómo se ha visto este fenómeno desde el Perú. Yo estaba viendo esta mañana, fue una cosa interesantísima, como fenómeno noticioso. Estaba viendo que la televisión peruana estaba transmitiendo en directo la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y claro, los medios de comunicación, en cuanto llegó a la parte en la que el presidente de México reveló que el propio presidente del Perú le había llamado por teléfono, imagínense, ¿no? Entonces, y además se da la circunstancia, Vicente y Toño, de que esta confirmación del presidente de México se produjo al mismo tiempo que se celebraba la primera audiencia preliminar contra Pedro Castillo. Y entonces los fiscales de Perú, claro, en cuanto se vino la confirmación de esta llamada de Pedro Castillo al presidente de México, pidieron como mínimo y como medida cautelar preliminar la detención por un término medio o mínimo de 7 días para evitar que justamente Pedro Castillo pueda buscar el refugio, el asilo en México. Y entonces pusieron como ejemplo el operativo que ya había empezado el secretario de Relaciones Exteriores, pero claro, la confirmación de Andrés Manuel López Obrador les dio más munición a los fiscales que están tratando de enjuiciar al presidente de Castillo. Pero es muy interesante todo lo que está ocurriendo, porque mira, es bastante interesante, primero porque cómo a una declaración del presidente de México, que era seguida en Perú, así en tiempo real, viene, se corre a la audiencia, los fiscales dicen, ya ven, tenía la intención de ir a México, el presidente, y entonces en los chats de las distintas redes sociales y los canales de televisión de Perú, se empezaron a meter con el presidente grueso, una parte considerable defendiendo al presidente de México y agradeciéndole, pero otra parte, la de extrema derecha, diciéndole, López ladrador. No, feo, se lanzaron contra el presidente de México. Y ahora en estos momentos, poco después de estos, la defensa del presidente del Perú está tratando de derrumbar los argumentos torticeros que está utilizando la fiscalía,
porque ahora lo que dice la fiscalía lo quiere acusar de rebelión y conspiración. Entonces, ya ves que el argumento de ayer, que fue la falta de autoridad moral, bueno, pues ahora dice, están acusándolo de rebelión. Y entonces los abogados del presidente del Perú decían hoy, a ver, una rebelión, según lo establece la Constitución, es cuando uno encabeza un movimiento armado para dar un golpe de Estado, ¿no? Y entonces es absurdo, dice, que lo quieran acusar de rebelión cuando él es el presidente constitucional. Entonces, lo están tratando de acusar de rebelión y de conspiración. Rebelión porque quieren elevar el tiro de la acusación del delito para así condenar a una pena larga de carcelaria al Pedro Castillo y así permitir sepultar toda posibilidad de su retorno. Bueno, pero al mismo tiempo que estaban apuntando contra Pedro Castillo los fiscales, sale al mismo tiempo la presidenta en funciones en una improvisada rueda de prensa en la que le preguntan los medios, señora presidenta, ¿qué va a hacer? ¿Va a convocar elecciones? Dice, bueno, yo tengo ahorita mismo la obligación de redirigir, reorientar los esfuerzos de la nación. Yo no sé qué quiso decir con eso de reorientar los esfuerzos y el futuro de la nación, pero dijo, le preguntaron específicamente, ¿y qué va a pasar con el acto? Porque estaba prevista la visita del presidente de México a Lima para entregar la estafeta a Perú para que Perú asuma la estafeta de las negociaciones, ¿no? Que hay de todos los gobiernos de América del Sur. Y entonces, ¿qué crees que dijo la presidenta? La presidenta que ayer asumía el poder, la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte decía así, sin inmutarse, dice, pues nosotros creemos que el presidente de México puede venir este 14 de diciembre, las puertas están abiertas y aquí en Perú le vamos a abrir las puertas al presidente de México y lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con todo nuestro amor el pueblo de Perú. ¡Qué cara! Es decir, mientras intentan por todos los medios atacar al presidente de México en los medios conservadores, diciéndole a Andrés Manuel López ladrador, mientras los fiscales están tratando de elevar el tiro del delito para condenarlo a cárcel por muchos años, la nueva presidenta de Perú no dice que vaya a convocar elecciones, nada. Lo único que dice que su gobierno está dispuesto a recibir con los brazos abiertos al presidente de México. ¿Y cree esta mujer que el presidente de México va a acudir después de todo lo que ha ocurrido? Yo francamente lo dudo y mucho.